Abrimos así nuestra conversación luminosa de hoy. Lo hacemos con Esther Pérez Verdú, tecnóloga, directora de Nemesis 2.0. Hola Esther, bienvenida, ¿cómo estás? Bien hallada, muchas gracias. Este es un poquito tu programa también, ¿eh? Uy, sí, yo estoy aquí, no sé, como si hubiera venido de mudanza después de un montón de tiempo. Tengo un déjà vu aquí medio raro. Porque vamos a recordar a nuestros oyentes que durante un montón de años eras una de las colaboradoras de Roscas y Cotufas con Kiko Barroso, parte también de la radio, compartiendo tus conocimientos y claro, pues una década para mucho, ¿eh? Pues sí, la verdad que para mí esto es como mi casa, es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, este año nos hemos dado un poquito de vacaciones, pero bueno, venir aquí de nuevo y estar de nuevo en el Roscas y Cotufas para mí es, bueno, es súper emocionante y estoy encantadísima, desde luego. Pues encantadísimos de que seas tú hoy nuestra persona luminosa, Esther. Lo primero que preguntamos siempre a nuestros invitados es el porqué de las canciones que eligen para este ratito de conversación. ¿Por qué a quién le importa Alaska? Bueno, pues mira, ¿a quién le importa? Básicamente porque yo sufrí bullying en la escuela hace un montón de años, allá por el Pleistoceno medio, que ya una tiene su edad. Entonces, cuando salí de la escuela y me metí en el instituto, para mí aquello fue como un cambio total, porque de repente descubrí que había gente buena, descubrí que las cosas eran diferentes y que realmente una podía hacer lo que le daba la gana sin tener que estar siendo todo el día juzgada por los demás y sin tener pues el peso, ¿no? de los demás en tu cabeza. Y era la época pues de la movida, la época de Alaska, la época, y para mí esta canción es como, no sé, como la canción de reivindicar y de estar en paz conmigo misma, ¿no? Entonces no se hablaba de bullying, no se hablaba de acoso escolar, eran cosas de niños, esa frase horrorosa. ¿Tú ya lo percibías en aquel momento, Esther? ¿O esto es algo que con el paso del tiempo tú percibes y te das cuenta y le pones nombre y calibras la magnitud del acoso? Bueno, sí, sí me di cuenta porque, bueno, hasta en aquella época, pues mis padres tuvieron que ir al colegio a hablar, imagínate. Lo que pasa que, claro, lo que tú dices, no le poníamos nombre, no era bullying, era cosas de niños y, bueno, en el mismo colegio pues la directora son cosas de niños y demás, y ahora es cuando se le pone nombre y se le da la importancia que tiene. Pues yo, afortunadamente pude salir del colegio y sin problema, y como te digo, después en el instituto encontré una familia de gente súper buena, y afortunadamente eso se ha quedado ahí en algo que pasó, afortunadamente ya pasó, pero vamos, que hoy en día veo todo lo que pasa y a dónde son capaces de llegar los críos, ¿no? En su crueldad, y me asusta bastante, me asusta y me remueve mucho por dentro. Si precisamente de niña, de joven, te preguntaban qué querías ser de mayor, Esther, ¿tú qué respondías? Pues mira, estuve mucho tiempo diciendo que quería ser maestra, porque yo admiraba mucho a mis profesoras y bueno, en parte todos tenemos un poco nuestra vocación, ¿no? Por las profesores y las profesoras que tuvimos. Entonces yo estuve mucho tiempo diciendo que quería ser maestra hasta que de repente empecé a ver a mi hermano pues con la calculadora científica. Mi hermano, que tenía 10 años más que yo, que estudiaba en Madrid, para mí era como mi superhéroe, y él tenía una calculadora científica, las Casio de antes, que tenía botones y luces, y a mí eso de repente me encantaba, ¿no? Me encantaban los números, me encantaba apretar botones que hicieran cosas, y a partir de ahí dije, pues yo quiero hacer lo que hace mi hermano. ¿Qué hacía mi hermano? Informática. Y entonces a partir de ahí, pero ya eso fue bastante grandita, quiero decir, ya estaba con edad de merecer ya. Y ese fue el camino. Y ese fue el camino. Y así fue como decidí meterme en la informática. Pues un poco eso, pues por el gusto por las matemáticas, por apretar botones y los luces. Yo como los pájaros, ¿no? Que veo luces y me flipo. Entonces, bueno, pues ahí empezó la cosa. Y empezó en un contexto en el que no estaba tan presente ni en todas partes la tecnología como está ahora, la informática, aquello que llamábamos nuevas tecnologías, que ya hace mucho tiempo que forman parte de nuestro día a día, que no son nuevas, con la inteligencia artificial hoy, que hace unos años pues eso era impensable. ¿Por dónde se empezaba? ¿Cómo era el camino de inicio? Uf, pues mira, era bastante
árido, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que también en la época en que yo empecé a estudiar informática nos lo vendían como la profesión del futuro, chachán. Ah, mira, Entonces, bueno, te decían aquella frase mítica de, es que cuando estés en la carrera te van a ir a buscar desde las empresas y no vas a poder ni siquiera terminar la carrera porque te van a ir a buscar porque la informática es la profesión del futuro. Y bueno, supongo que en cierta forma fue así. Lo que pasa que era o sea, en la época en la que yo estudié, pues imagínate, entrábamos un montón y luego el día a día hacía que mucha gente abandonara. Estamos hablando de los planes antiguos de la universidad, ¿no? Entonces costaba muchísimo sacar la carrera, porque más que enseñarte era una especie de filtro, ¿no? De criba para ver quién conseguía seguir adelante. Lo bueno, pues que aprendías muchísimo. Lo malo, que te pegabas la vida haciendo la carrera. Y luego, claro, es una profesión que cambia tanto que hoy en día te cuestionas un poco si realmente todo aquel esfuerzo sirvió para algo, porque realmente lo que estás haciendo hoy, bueno, pues va por otros lados, ¿no? La inteligencia artificial, como tú bien comentabas, el mismo Internet. Cuando yo estudié, Internet no estaba al alcance de las personas de a pie. ¿cómo se pensaba Internet o cómo se imaginaba el futuro, Esther, en aquel contexto de ustedes va a ser esta la profesión del futuro, esto va a tener muchas salidas, aquello estaba mínimamente, tímidamente empezando y no para todo el mundo, hoy pues, se ha democratizado? ¿Cómo se pensaba? ¿Qué se soñaba? Cuando se hablaban, ¿por dónde pasaría el Internet? Bueno, más que tener una Internet global y democratizada como tenemos ahora, se pensaba más en ordenadores conectados, en algo como muy, vamos a decir, pedestre, ¿no? Como muy, Ujú. muy de andar por casa, ¿no? Ordenadores que se conectan entre sí, que al fin y al cabo viene a ser un poco Internet, pero a gran escala. Pero en aquella época, por lo menos en la época en la que yo estudiaba, a lo que te enseñaban eran básicamente a, pues, a programar, a gestionar sistemas de ordenadores. Era algo como a más bajo nivel, ¿no? Como a más, pues a nivel de programación, evidentemente, de sistemas operativos, etcétera. Entonces, bueno, pues de Internet se hablaba poquito. Se hablaba poquito. Es verdad que todo lo que te enseñaban te servía luego para entender Internet. Pero, a ver, yo me tuve que poner las pilas como todos los que estudiamos en aquella época después. Porque, Internet, bueno, a mí me pilló trabajando ya. O sea, Internet, digamos, como la conocemos ahora, me pilló trabajando y hasta tal punto que, bueno, que fuimos, las primeras empresas que hizo páginas web en Canarias, o En el sea, año 96, en cuando el año nace 96, Némesis. sí señor. En el año 96 que fundamos Némesis, y bueno, claro, nosotros fundamos Némesis pensando en hacer CD-ROM multimedia. ¿Te acuerdas de los CD-ROM, los posavasos? Entonces, Que vamos, yo lo vi de refilón y muchos de los que nos escuchan, probablemente quien vaya en el coche al lado de copiloto de papá y mamá, diga, ¿esto qué ha dicho? ¿qué es lo ¿Esto que qué es? es? ¿Esto qué? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues los CD-ROM, que ahora, pues bueno, hay gente que no, que como tú bien dices, ni siquiera ha tenido uno en las manos. Digamos que el primer almacenamiento masivo de datos se hacía en los CD-ROM. Entonces era tanta cantidad de información, bueno, lo digo muerta de risa porque con lo que vemos hoy en Internet, pero era tanta la cantidad de información que tenías que crear aplicaciones para que eso se pudiese ver de una forma coherente, de una forma ordenada. Entonces, ahí empezó la multimedia. Empezaron las primeras aplicaciones para mostrar vídeo en los ordenadores, para mostrar audio. Bueno, una cosa como bastante, claro, ves lo que hay ahora y aquello era bastante precario. No, pero pongámonos en el contexto. Claro, el contexto era, bueno, es que en los últimos, no sé, 20, 30 años hemos dado pasos de gigantes, pero en aquella época todo era como un poquito más lento, ¿no? Entonces, claro, nosotros montamos Nemesis precisamente para hacerse de ROM multimedia, porque a mí me gustaba mucho la multimedia. Y en el camino nos encontramos con esto de Internet. Y entonces dijimos, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Empezamos a trabajar y mira tú por dónde, resulta que nos convertimos eso en la primera empresa que hizo páginas web en Canarias, pero sin buscarlo, solo porque apareció. Pero bueno, ponte tú a explicarle al empresariado de aquel momento lo que era una página web y para qué le hacía falta. Tremendo. ¿Les costó convencerlos ese proceso de esto, hazme caso ahora o te vas a arrepentir? Bueno, nos costó muchísimo y además bueno, yo decía que teníamos más que una empresa de desarrollo web, teníamos una academia, porque claro, siempre teníamos que explicar
lo que estábamos vendiendo, ¿no? En una época en la que nadie conocía Internet y no le veían el sentido a Internet. Entonces también vivimos aquella famosa burbuja de esto no va a ningún lado, esto es de la gente así que está muy aburrida y que no tiene nada que hacer y se ha montado esto de Internet. Entonces, claro, vendíamos páginas web, pero teníamos que explicar qué era, para qué le servía, por qué tenía que pagar por hacerlo. Bueno, tremendo. Así que sí, sí, costaba muchísimo. Antes de tomar una gran decisión, siempre hay momentos de duda, momentos de inseguridad. Corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Sé que esta canción te pone las pilas y te lleva precisamente a ese momento antes de montar la empresa en el que todo parece tambalearse. Pues sí, todo parece tambalearse. Yo tenía un trabajo y de repente dije, bueno, pero es que igual me apetece hacer lo que yo quiera y no lo que otros me digan que tengo que hacer. Y decidimos montar la empresa, Nemesis, pero claro, te entran dudas, porque es mucho lo que tienes que arriesgar y además en aquella época eso de emprender no existía. Eso, emprender es hoy, pero en aquella época era buscarte la vida. Entonces, bueno, pues recuerdo que estaba a un paso de montar la empresa y tenía muchas dudas, bueno, me cogió mi padre en un determinado momento así como medio enfadado, como se ponía él, y me decía, pero bueno, pero tú te fías de ti misma, tú confías en ti misma. Y claro, a mí me pareció una pregunta tan obvia y yo que quería ser súper segura y tal, y le decía, sí. Y él me decía, pues entonces ¿a qué esperas? ¿No? Y yo creo que ese fue el empujón que me hacía falta, ¿no? Para montar la empresa. Pero claro, desde entonces el tema de confiar en ti mismo, en ti misma, de hacer lo que tú crees que tienes que hacer y demás, pues bueno, te tienes que gustar, ¿no? Entonces por eso Manu Chao cada vez que canta Me gustas tú, digo, pues claro que sí, que me gusto yo. ¿Y cómo han ido cambiando las cosas en 30 años, 3 décadas prácticamente? Da para mucho, todo ha cambiado, absolutamente todo. La manera en la que utilizamos Internet, los accesos, la tecnología, la digitalización, esto que ya es presente, evidentemente, y con futuros que se han adelantado y que ya están aquí. ¿Cómo se van adaptando los tiempos a este ritmo también? Porque todo parece que llega a una velocidad que uno a veces no está preparado, que te estás adaptando a lo anterior y ya hay 3 cosas nuevas. Bueno, yo vivo sin vivir en mí, como aquel que dice, porque, y eso que me dedico a la tecnología, pero es que con todo lo que está pasando con la IA, con la inteligencia artificial, no doy abasto. O sea, yo ya estoy en un momento de mi vida en la que voy pensando más en la jubilación que en lo que me queda por hacer, pero es que no me deja. No me deja. Aparecen tantas cosas interesantes, tantas cosas maravillosas que claro, no puedo pensar ni en la jubilación. Solo quiero, pues estar al día, que todo esto no me pase por encima, ¿no? Porque va, desgraciadamente, cuando las cosas avanzan tan rápido, pasan por encima de las personas y las arrollan, ¿no? Esta tremenda brecha digital que cada vez se hace más y más grande, pues ahora la IA la va a hacer más grande todavía. Entonces, bueno, pues intentando estar al día, intentando no perder nada, porque eso, pues porque además cuando ya cumples una edad, parece que en el mundo de la tecnología ya te miran como de reojo, como diciendo, bueno, esta señora mayor que hace aquí con la tecnología a cuestas, y al final dices, no, es que tengo la experiencia, ¿no? Y las ganas de seguir descubriendo cosas nuevas. Y en eso estamos, pero hay que correr mucho, hay que correr mucho. ¿Qué desafíos te llama la atención ahora mismo, Esther, en este ámbito, en el ámbito enorme, en el abismo de la tecnología? Pues mira, estoy metida justo ahora mismo en un momento clave para mi empresa, que es precisamente en este cambio de paradigma que hay de utilizar la IA para todo, cómo monetizar precisamente eso, ¿no? Cómo conseguir seguir viviendo de mi empresa
pero aplicando inteligencia artificial. Entonces, estoy en un momento justo de cambio, estoy en un momento de exploración, de ver las necesidades del mercado, de ver cómo puedo aplicar la IA para las empresas, y precisamente en eso es en el momento en el que estamos, porque como todo va tan rápido y cada día surgen 3 aplicaciones nuevas, pues claro, dices, yo voy a implantar este sistema en una empresa y mañana va a salir otra cosa, me van a decir, ¿tú qué? Entonces, bueno, pues en eso justamente estoy, en intentar ver en este momento de la vida y de la tecnología, pues cómo darle un giro a la empresa, ¿no? Y preguntas que nos hacemos cuando también está la inteligencia artificial aquí de por dónde pasa la capacidad humana, los trabajos, la reconversión también, la desigualdad, son cuestiones que están muy presentes y que no tenemos una respuesta, pero creo que hay que buscarlas por lo menos, ¿no? Aspirar a tener alguna respuesta aproximada. Bueno, el tema de la inteligencia artificial nos está dejando muchísimas incógnitas. Bueno, no solo la inteligencia artificial, ya con todo lo de los móviles y las pantallas, ¿no? Ya nos estaba creando un poquito de ansiedad, ¿no? Pero es que ahora mismo estamos en un momento en el que nos pasó lo mismo con Internet, pero no fue tan grave como lo que estamos viviendo ahora. Y es que la tecnología va más rápido de lo que podemos asumir. Y como va más rápido de lo que podemos asumir, no podemos enseñársela a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, la generación que vino después de la mía, pues se crió con Internet nativa, pero sin saber cómo utilizarla, porque mi generación no supo cómo enseñarles. A mí mis padres me enseñaron cómo utilizar las cosas, cómo utilizar pues lo que ellos conocían, pero yo, en el caso de la generación siguiente, pues posiblemente como Internet vino tan a contrapelo, pues muchos y muchas no pudieron enseñar a la siguiente generación. Bueno, pues imagínate con la IA. Con la IA, que todavía estamos intentando averiguar qué es y cuál es la siguiente que viene, esto es tremendamente difícil. Entonces nos estamos encontrando con que ni padres, madres, tutores, docentes no saben utilizar la IA porque les puede la rapidez con la que están saliendo las cosas, no saben utilizar la IA, por tanto, no pueden enseñar a los más jóvenes. Los más jóvenes se están educando en un entorno en el que el esfuerzo casi no existe. La comprensión lectora casi no existe, porque todo es la rapidez del momento. Todo es pasar pantalla, pasar pantalla, pasar pantalla. Y luchando por los estímulos todo el tiempo. Exacto, entonces ya, bueno, pues lo estamos viendo con las guerras, lo estamos viendo con lo que vemos en las series de televisión. O sea, no reaccionamos a la crueldad, por ejemplo. No reaccionamos a lo que está pasando en otros lugares del planeta. Lo vemos como algo normal, porque desde el verlo todo por la tele o en los móviles o en internet y verlo todo tan crudamente hace que no reacciones, ¿no? con nada de esto. Y desde mi punto de vista es un problema porque nos estamos desnaturalizando un poco, ¿no? Y algo que me da mucho miedo, Esther, y sé que a mucha gente también, aquí en este programa lo hemos abordado en varias ocasiones, no hay varitas mágicas, eso también lo sabemos, pero el reto casi de salud pública de la desinformación, de cómo precisamente con la sofisticación de la tecnología, de la inteligencia artificial, que puede ser, y yo confío y creo que si se le da un uso bueno, va a hacer maravillas, como lo hace la tecnología y como lo hacen los avances, también plantean un problema en cuestión de desinformación, de fake news, porque se utilizan, ya lo estamos viendo, de forma muy cuidada, muy meticulosa para desinformar y en el peor de los casos para desactivar sistemas, para tumbarlos, la propia democracia. Y esto a mí me genera mucho miedo. Bueno, a mí me genera verdadero pánico porque hasta la fecha creo que consigo detectar cuando hay una fake news o cuando hay alguna desinformación y además tengo los canales para un poco intentar saberlo. Pero veo a mi alrededor que hay mucha gente que no sabe nada de esos canales, que no sabe detectarlo. Y al igual que en aquella época de las elecciones americanas que decíamos que si salía por la tele era verdad, ahora resulta que es que si lo ves en el ordenador o si lo ves en el móvil es verdad.
O en TikTok. o en TikTok. Lo que pasa es que, claro, la, digamos, penetración que tiene en la sociedad el TikTok o Internet no es la misma que tenía en aquel momento la tele. Es totalmente diferente, ahora es súper exponencial. Entonces, claro, llegará un momento en que la IA conseguirá hacer cosas que no podamos distinguirlas de la realidad, nos las colarán, compraremos, nos tragaremos cualquier cosa que, ya te digo, a lo mejor a nivel de calle no tiene tanto problema, pero a nivel político sí. Y aquellas películas famosas en las que se apretaba el botón rojo porque se pensaba que había una potencia lanzando misiles, que no era cierto, pues a lo mejor resulta que se convierte en realidad. Entonces, bueno, ahí sí, hay un peligro real, hay una situación ahora mismo en la que además podemos llegar a convertirnos en seres que no piensan, que no razonan, que no cuestionan, y eso es para dar miedo, Tomás, para dar miedo. Y luego, pues los deepfakes, por ejemplo, ¿verdad? Como la tecnología también, tienes que afinar mucho para que no te la cuelen. Es decir, se va sofisticando todo tanto que hemos pasado de montajes burdos que se ven que es un montaje y punto, a cuestiones de dudo si esto es real o no, si esto ha pasado o no. Claro, pero aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, la cuestión de es real o no, y por otro lado, la cuestión de no me lo planteo. Entonces, si no te lo planteas, si no te han enseñado o tú no estás acostumbrado a razonar, a pensar, a cuestionarte todo lo que pasa, como nos enseñaban a nosotros de pequeños, pues posiblemente te lo tragues. Entonces, claro, aquí a la crudeza de lo que puede parecer real y no serlo, se une también el hecho de que nos lo tragamos todo. O sea, aparece en internet, es verdad. Y luego, claro, tú ves cosas que dices, esto no puede ser verdad. Y por eso nosotros nos lo cuestionamos. Si no enseñamos eso no puede ser verdad a las generaciones que vienen, se lo tragarán todo. Y es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Evidentemente nos eriza la piel pensar en esto, ¿no? Pensar, insisto, no en un futuro, es que es presente, es que esto está pasando. Esther, hemos hablado de la inteligencia artificial, en esta sección la utilizamos, sometida a nosotros, contextualizada, no le quita el trabajo a nadie, esto me gusta siempre dejarlo claro, la utilizamos para jugar. Y te va a hacer preguntas, la IA Madre mía. de roscas y cotufas. A ver quién ha venido hoy. Está llegando. Esther, soy Estrella. Encantada de saludarte. Allá vamos, ¿y tú de quién eres, Esther? ¿De Apple, de Android, o a estas alturas ya eres solo de ChatGPT? Uy, a estas alturas soy más de ChatGPT, pero bueno, entre Apple y Android, Android forever. Si pudieras ser un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Pues quizá una mosca, por aquello de una mosca en la pared, y que me dejaran un poco tranquila. A ojo de buen cubero, ¿cuántos manuales has leído en tu vida? Manuales, pues mira, menos de los que hubiera debido leer y más de los que hubiera querido. ¿Echas de menos alguna tecnología que ya esté en desuso y que aún se merece una oportunidad? Pues mira, me gustaba mucho el iPod, la verdad. Uy, hoy lo recuerdo. Sí, Madre mía. los iPods me gustaban mucho y me parecían además una cosa super fashion para la época. Así que sí, quizás lo echo de menos, aunque reconozco que es muy cómodo escuchar música en el móvil y con Spotify, etcétera, etcétera. Pero el iPod quizás. Si la tecnología se fuera de vacaciones un día entero, ¿qué crees que echaríamos más de menos? Pues a Esther, porque si la tecnología se va de vacaciones, yo me quedo en un rincón sin hacer nada. Bueno, echaríamos de menos internet. Yo creo que separaría, más de la mitad del mundo separaría. Ay, pues qué de cosas hemos aprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Eres de Android. Sí, ¿Por de qué? Android.
Bueno, pues porque Apple ejerce una política de jardines vallados que no me hace mucha gracia. Me gusta más cuando la tecnología está a disposición de la gente, no por el dinero que tenga, sino por las ganas que tenga de utilizarla. Y no es el caso de Apple. Reconozco, sin embargo, que Apple tiene muy buenos inventos y que desde luego en experiencia de usuario Apple es la mejor. Eso es una cosa y otra cosa es pues que para utilizar Apple tienes que tener un pastizal y que además resulta que solo puedes utilizar cosas con Apple, no las puedes utilizar con otros dispositivos, pues por eso, por esa política de jardines vallados. Esther, ¿qué invento te gustaría que apareciera? ¿O qué servicio? Mm, pues mira, la verdad que ahora mismo, no sé, la teletransportación, que Ay, yo muy a creo, favor, ¿eh? sí, yo creo que durante un tiempo estuve pensando en la clonación, por aquello de que no llegaba a tiempo a muchos sitios, Eso pero no. digo, no, la teletransportación parece que me mola. Ya han conseguido teletransportar una molécula, así que ya queda menos. Tenemos una canción más para nuestra protagonista. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Mira que es difícil, entre toda la discografía de Pablo Milanés, seleccionar. Pero esta canción Es te pone un que, nudito, ¿eh? a ver, no sé, si existiese la más bella canción de amor del mundo, yo creo que sería esta. No sé, los cantautores para mí son como una tabla de salvación. Siempre que estás medio chof, hay gente que te dice que cuando estás deprimido o deprimida se te nota porque no haces más que escuchar cantautores. Lo mío es al revés. Cuando estoy deprimida, pues me voy a los cantautores porque son un poco los que me animan. Y bueno, y esta canción, pues porque hay que dejar hueco al amor, porque en estos días en los que todo es inteligencia artificial, todo es tecnología, todo es poco roce humano, bueno, que menos que dejar un poquito de tiempo al amor, ¿no? Y al amor a lo que sea, no hace falta que sea tu pareja, que eso está bien, a tu familia, a tus amigos, también el amor a lo que haces, ¿no? Si pones un poquito de cariño en las cosas que haces y en vez de hacerlos a mala gana, pues no sé, seguramente los que están alrededor tuyo serán también más felices, ¿no? Lo fácil que es, en efecto, ponerlo en práctica y lo difícil que lo hacemos, ¿eh? Uy, sí, porque tú puedes salir de un humor estupendo a la calle intentando con todas tus fuerzas ser la persona más amable del mundo y de repente te encuentras con alguien que no ha salido con esa actitud y ya está, te deja todo el día amargado. Pero bueno, hay que intentar darle la vuelta, ¿no? Pregunta por aquí un oyente, voy a intentar descifrarlo, Esther, ¿y por qué no la China? No sé si se refiere a la tecnología china. Bueno, lo de la tecnología china, si se refiere a la inteligencia artificial, pues mira, está últimamente sacando la cabeza frente a la tecnología estadounidense. Y de hecho ayer leía una cosa muy interesante sobre el tema, ¿no? El momento Sputnik, que fue el momento en el que China decidió invertir en inteligencia artificial, que fue cuando un ordenador, una inteligencia artificial americana le ganó una partida de Go, perdón, el juego japonés, el juego chino, perdón, a la leyenda viva del Go en China. Entonces ahí fue cuando China decidió invertir lo máximo posible en inteligencia artificial y estamos viendo últimamente los resultados. DeepSeek me apunta por aquí, que es una empresa y plataforma china de inteligencia artificial de código abierto. Bueno, pues DeepSeek ha vivido tiempos mejores, pero están saliendo otras. Si el oyente que está escribiendo
es fan de la inteligencia artificial y le gusta probar pues nuevas tecnologías, que esté atento porque están saliendo inteligencias artificiales chinas que son bastante interesantes, que hay que darles un tiento. Me encanta porque entre lo que aprendemos con nuestros invitados e invitadas y con lo que aprendemos de nuestros oyentes, aquí nos hacemos un máster cada tarde. Esther Pérez Verdú, te agradezco un montón que vuelvas a casa, a este programa que es tuyo, y compartir tus conocimientos. Me llevo de verdad muchos aprendizajes y creo que es de los mayores regalos cada tarde que podemos hacer aquí con nosotros, porque aprendemos nosotros y ojalá que también nuestros oyentes, y además con gente tan interesante. Esther, ya formas parte de nuestra lista de personas luminosas. Pues qué bien, muchísimas gracias. Yo encantada de volver a casa y para lo que necesiten, por aquí estamos siempre. Cuídate mucho. Igualmente. Rompe todos mis esquemas, no confío.